Estamos en Hanoi. Bienvenidos. La capital de Vietnam. Y bueno, ayer fue una locura. Llegamos de tarde, teníamos alojamiento, llegamos al alojamiento, nos echaron, nos dijeron que no tenían cuarto, habían 10 turistas más en la misma situación que nosotros. Y otra cosa, como era primero de año, no había lugar en ningún lado. Claro, o sea, había lugar, pero te salía 70, 80, 90 dólares una noche. O muy lejos del centro, y nosotros queríamos cerca, pero estaba todo saturado, colapsado. Reservamos otro alojamiento, fuimos, lo mismo, no había lugar. Sí, sí. Así que al fin conseguimos un Airbnb para pasar la noche y hoy nos mudamos de alojamiento a un hostel más barato porque pagamos 20 dólares la noche, cosa que no es caro, pero para acá es caro. Sí. Así que bueno. Y ahora estamos pagando 8 en el hostel, Sí. entre los dos. Buen precio. Pero para acá. sí. Pero estamos contentos porque pudimos llegar, el viaje fue espectacular, en un bus de lujo, no saben lo que era eso, impresionante. Creo que fue el mejor bus que nos ha tocado de viaje hasta ahora. Sí. Y debe ser uno de los mejores buses cama. Acá Hanoi, desde otra ciudad Desde Tan Hoa Vietnam. a Hanoi. Era un bus completamente de lujo con asientos que se levantaban. No sé, impresionante. No saben lo que era. Sí. Era realmente como, no sé, me sentí viajando en primera clase. Era súper futurista. Sí. Y bueno, ahora estamos recorriendo las calles de Hanoi. Es una locura. Ayer, después de que pudimos instalarnos, salimos y no saben lo que era esto de gente. Lo es hoy también, pero no saben lo que era ayer. Ayer fin de año. Las calles así, los ruidos, las motos, la gente, impresionante, fiestas por todos lados, calles colapsadas. Y bueno, fuimos al río a ver los fuegos artificiales a las 12 y algo que nos sorprendió muchísimo. Thank you. Hello, thank you. Algo que nos sorprendió muchísimo es que los fuegos artificiales acá son sin ruidos. Sí, son solo luces. Sí, son solo luces. Y no sé si es por algo en particular, lo voy a investigar, pero realmente no tienen sonido. O sea, nosotros nos esperamos que iba a ser una locura, todo bombas. Mejor igual que sea sin sonido, pero... Tiraron 2 bombas y con luces. Sí, y solo quedamos luces. todos esperando la locura, esperando las luces. Sí, porque aparte veíamos las historias de toda la gente que nos seguimos en Instagram, en Bangkok o en otras partes, y era todo fuegos artificiales, Sí. en Singapur, todo con fuegos artificiales, con luces, con bombas, con todo. Y acá no, pero igual, mejor, más respetuoso. Pero esto es una completa locura. Caminar acá es caminar entre las motos. Acá Es conviven. es hermoso. Precioso, divino, espectacular. Y hoy es 1 de enero de 2024, aunque no sabemos cuándo vamos a subir este video porque estamos muy atrasados por problemas de internet. Pero es 1 de enero de 2024 y está todo abierto. Hay una vida en la calle impresionante, todos los comercios abiertos. Es otro mundo, está impresionante. Sí, nada cerró. Aparte ayer de noche también. Ponerle el McDonald's cerró a las 11 de la noche y después los restaurantes abiertos hasta las 2, 3 de la mañana. Estaba todo abierto, los locales de ropa, de cosas cerraban a las 12 de la noche, a las 10, 11, 12, depende. Pero impresionante la cantidad de gente, nos asombra. Sí. Y bueno, acá aprendiendo a convivir entre las motos, que ya habíamos visto medio caos, medio descontrol en Camboya, pero acá No, acá superó. sí, superó, Sí. pero te das cuenta también por qué es tan turístico acá, porque es muy hermoso. Uy, demasiado. Hay mucho loquero, sí, pero está preparado 100% para el turismo. Sí, lo que son las decoraciones de las calles. Todo, banderas por todos lados, luces en todos los árboles. La verdad, 10 puntos. Hanoi, Hanoi cumplió nuestra expectativa, así que estamos muy contentos de estar acá para estas fechas. yo no esperaba tanto. La verdad no esperaba tanto. Me sorprende la cantidad de cafeterías que hay, una pegada a la otra, pero por todos lados está lleno. Estamos acá sentados en la calle, disfrutando de
de las artes culinarias vietnamitas. Bueno, esto es como un embutido. Acá adentro esto es cerdo, con grasa y carne. Está saladito, está muy rico. Muy rico. Miren, miren la textura. Es como una crema. Y con el picante queda buenísimo. No tengo ni idea qué es, pero es como... Parece como una crema, esas dulces que comes como un danonino. Pero no es dulce, es salado. Es como una crema salada. Bueno, después de comer el plato ese que me extraño que vieron. Venimos a Winmart. Este es un supermercado que está por todos lados. Me compré esta bebida de matcha. Que no sabemos. No sabemos si es rica, pero la quiero probar porque últimamente todo lo que he probado con matcha me encanta. Así que hoy comimos un heladito que estaba espectacular. De matcha. Y se usa muchísimo el matcha acá en Asia. Pero en Asia en general, lo vimos en Corea, en Japón, bueno, acá, en todos lados. Sí. Lo usan muchísimo. Sí, mucho helado con matcha. En las cafeterías muchos bizcochos con matcha. Pero vamos a ver cómo está ahí. ¿Qué es, leche con matcha? Está espectacular. ¿Sí? No, está increíble. Es como un té de matcha. Con leche. Con leche, pero está buenísimo. Está buenísimo. Es dulcecito y tiene el gustito a matcha. Bueno, y acá nos encontramos con esta panadería. Medialunitas. Usan mucho bambú para cocinar. Sí, esto es todo bambú. Esto que tiene acá es bambú. Esto que tiene arriba es bambú. Es muy rico. Igual para los que no sepan lo que es el matcha es un tipo de té y es un tipo de té japonés y es conocido por ser súper bueno porque tiene muchos antioxidantes, tiene minerales, tiene vitaminas, es muy bueno y además, a diferencia del té verde, digamos, se consume en polvo, entonces el cuerpo como que absorbe más todo lo que tiene el matcha. Al ser consumido directamente el polvo es como más beneficioso para la salud. Thank you. No, thank you. Bueno, ya me están haciendo motito. Sí, para acá hay mototaxis. Mototaxi, nos quieren llevar, pero yo no me subo con estos locos, una moto ni loco. Es un poco jugar con la vida. Subirse una motito con esto. ¿Querés más? No quiero. Pero no pasa nada. Está lleno de mototaxi, se rehúsa. Hay una aplicación que se llama Gojek o Uber también tiene mototaxi. En vez de poder elegir auto, elegís moto y sale mucho más barato que irte en auto. Miren, se tiraron todo en roja. Dale, tranquilo. Opa, otro más. Miren, acá estamos por el laguito donde ayer vinimos a ver los fuegos artificiales. El lago Juan Quien. Juan. Juan El lago de Juan. Juan Quien. Juan Quien. Y hay como, miren, allá hay un puente. Y hay como una islita chiquita. Un templito. Pero es un templito, por lo que vimos en la foto, súper chico. Y ahí te venden la entrada. 50.000 dong, que son $2. Para entrar a la islita. Y está como todo cerrado acá alrededor del lago y se hace como peatonal. Está lleno de puestitos de comida. Miren esa torre que está allá, en el medio del lago, es la Torre de las Tortugas. Fue construida en 1886. Originalmente esa torre tenía otro nombre, pero después de que Vietnam derrotara a los colonialistas franceses, el nombre se cambió a Torre de las Tortugas. No se puede visitar, no se puede pasar, pero es un símbolo muy icónico de acá de Hanoi. Dato que no les dijimos. Acá ya nos pusimos SIM. Martín una SIM física, yo una eSIM y la compañía que nos recomendaron mucho se llama Vietel. Hay varios planes, varios tipos de contratos. Hay contratos de solo internet, contratos de internet con minutos, hay contratos por un mes, por 6 meses, por un año, por 2 años. Bueno, la usual para el viajero es 30 días. Pero te dan como un máximo que puedes usar por día. Puedes elegir 2 GB por día, 3 GB por día. Así que creo que por ese precio está bastante bien. No es caro el internet acá. Así que, y anda bastante bien.
Miren, caminando por la ciudad, en realidad de camino al Burger King, nos encontramos con esta catedral que resulta ser la catedral más antigua de Hanoi, del año 1886. Y hay una misa ahora mismo adentro. Dicen que hay misas varias veces al día. Pero miren lo que es esto, tremendo árbol de Navidad con un pesebre adelante espectacular y lleno de gente. Es muy linda. Dicen que tiene un estilo como similar a lo que sería el Notre Dame. Miren, y recorriendo la ciudad vinimos a visitar esta pagoda, que es la pagoda Trang Quoc, y es la pagoda más antigua de Hanoi. Bueno, es una pagoda budista y miren, tiene 15 metros de altura y tiene 11 pisos. En cada piso tiene 6 ventanas con una estatua de Buda y los 11 pisos no son casualidad, sino que representan los 11 estados del budismo antes de llegar a la iluminación. Es súper linda y no es tan turística de turismo extranjero, sino que es más turismo vietnamita el que tiene. Tiene casi 1500 años de antigüedad. ¿1500? Sí, es un montón, es súper antigua, pero no siempre estuvo ubicada acá, sino que estuvo casi 1000 años en otra ubicación y después la trasladaron acá en el siglo XVII porque tenía peligros de derrumbe, porque estaba a orillas del Río Rojo, que es el que está acá cerca. Entonces, con las fuertes lluvias que hay acá, el mal sistema de desagües, bueno, vieron que tenía peligro de derrumbes y la trasladaron hasta acá. Y es súper importante también porque dentro del recinto hay un árbol que se dice que lo trajeron de India o lo donó India o algo así, y que ese árbol dice, según dice la historia, la mitología, que es un árbol que desciende del árbol donde Buda consiguió la iluminación. Y uno de los tesoros que guarda esta pagoda es una estatua de oro del Paranirvana, que es el estado máximo de iluminación en el budismo. Y si bien hoy por hoy la mayoría de los vietnamitas no profesan ninguna religión, hay muchas religiones diferentes que conviven acá, pero el budismo fue durante siglos la religión mayoritaria de Vietnam. Está súper hermosa, la verdad. Muy turística y otra cosa buena es que es gratis. Bueno, esto que tenemos aquí son todo tumbas. Tumba. Qué increíble, parece algo como decorativo, como algo religioso, pero son tumbas. Estamos frente a la tumba de Ho Chi Minh, pero no pudimos entrar porque yo estoy de short y musculosa. Yo también. Sí, de short. Y bueno, ayer estaba para entrar porque ayer estaba de manga corta y pantalón, pero hoy como salimos a caminar, no pudimos entrar a la tumba de Ho Chi Minh. Pobre Chi Minh. Ho Chi Minh se queda con las ganas de conocernos. Sí, lo siento Ho Chi Minh. Sí, no. Pero tus guardias no nos dejaron entrar. Ho Chi Minh fue líder independentista y miembro fundador del Partido Comunista, tanto de Francia como del Partido Comunista Vietnamita. de Vietnam. Fue el primer ministro de la República Democrática de Vietnam y el primer presidente desde 1951 hasta que murió. En 1969. Igual estamos viendo que está cerrado. O sea, era para entrar, te revisan los bolsos allá en la entrada, no hay que pagar entrada ni nada, pero te revisan los bolsos. Y era para caminar por acá, porque no dejan entrar. Miren, allá están los guardias en la puerta y está cerrado. Así que tampoco es que nos perdimos de mucho. Esto es cruzar la calle acá. Acá te tirás o no cruzás. Sí, ahora vamos a cruzar para allá. Para enfrente.
Vamos a ver. Bueno, dale, dale, Dale. el diagonal. Acá la cosa es que ellos te esquiven. Claro, vos tenés que ir caminando, ellos te van esquivando. Claro. Vos no precisás tener ojo, cuidado, ni Tampoco nada. te le vas a tirar arriba a la moto. A ver, un poco Ellos te van esquivando. de sentido común. Pero ya está, miren. Misión cumplida. Pip, pip, pip. Sueño con el pip, pip, pip. ¿Qué te compraste, Martín? ¿Qué te compraste? Me lo regalaron. Mentira. Me salió 12.000 guanes, Julieta. Son, nada, 40 centavos de dólar. Una panadita, mirá. La verdad, ¿De qué es? tiene cebollita, zanahoria y después tiene cerdo adentro con bastante grasa. Me hace acordar a lo que comí ayer, esa crema que tenía cerdo en el medio, es igual al cerdo ese con la grasa. ¿Parecidas a las nuestras? No. Muy diferente, muy grasienta, o sea, muy aceitosa. Está buena, pero no es igual a las de Uruguay y la de Argentina, nada que ver. Y no nos vamos a ir de Hanoi sin probar el famoso cafecito con huevo. Con mi Nos huevo. pedimos este y un coconut coffee para probarlo. Así que vamos a ver qué tal. Es muy famoso, así que lo queremos probar antes de seguir camino. Nos vamos a hacer asaltar aquí, pero Yo estoy viendo el pantaloncito que me compré. Ojo, me gasté 8 dolaritos. en un North Face original, Ojo, obviamente. Ojate, mira la etiqueta, Epa, mirá, epa. Y acá llegó nuestro café de huevo. No tengo ni idea si lo tengo que batir o no. Uy, qué rico. Esto es yema de huevo con azúcar. Creo que se mezcla así. Muy bueno. La yema de huevo batida con azúcar es espectacular. El café amargo como tal no me encanta, pero la yema de huevo con azúcar es deliciosa. Entonces la combinación es rara. Y acá tenemos el de coco. Está helado, pero está buenísimo porque es como un shake, pero en vez de leche, café. Sí, igual el coco se nota que tiene como leche condensada o leche. el Tiene shake. algo, sí, pero a nosotros nos encanta el coco, así que... Como dato curioso que quizás no sabías, porque nosotros tampoco, Vietnam es el segundo mayor productor y exportador del mundo de café después de Brasil. El primero es Brasil y el segundo es Vietnam. Y acá se nota porque está lleno de cafeterías y se dice que el café acá es muy, muy, muy bueno. Sí, y aparte los tipos de café tienen muchos. Coffee, coconut, no sé, hay una cantidad de yogur. No, hay muchos tipos, muchas variedades de café también diferentes. Sí. Pero dato curioso porque jamás lo habría imaginado. Bueno, miren lo que son estas callecitas, ¿no? Llenas de paquetes de galletitas, caramelos, bombones. Esto es una barbacoa muy común acá en Vietnam. La gente se sienta acá de noche y piden una barbacoa, tipo la barbacoa coreana, y comen acá, todos sentados. Sí, suelen haber para cocinarse uno mismo y siempre está lleno de gente. Bueno, recorriendo de las calles, creo que por acá terminamos el video de Hanoi. Creo nomás. Creemos. Por acá terminamos, así que nos está encantando esta ciudad, caótica, pero súper bonita. Caótica, pero súper linda. Caminar es todo un desafío, cruzar la calle es todo un desafío, como ahora por ejemplo. Pero súper lindo Hanoi, recomendable para venir. No tiene muchas cosas para ver, como monumentos históricos, algunos que otros, pero muy poquito. Pero después la ciudad es muy pintoresca, muy llena de colores, de moto, es algo único que solo se ve acá. Muy turística,
Y muy preparada para el turismo Sí, también. sí. Yo si fuese por mí, estaría más días porque me encantan las ciudades grandes y recorrer y caminar y meterme por todos los rincones, me encanta. Me encanta. Lo que pasa que es como toda ciudad turística. No hay mucho contacto con la gente está más para trabajar, para vender. No es lo mismo que ir a un pueblo en el medio de la montaña que no te conoce, que no van turistas y la gente se te acerca a hablar. Pero está muy linda, la verdad está muy linda. Está linda. Un poco abrumadora, pero linda. Nos vemos en el próximo video.